Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición estar otro jueves más, unidos y convenidos en este tiempo tan precioso que es la armonía de los evangelios. Es un tiempo donde estamos estudiando la maravillosa palabra del Señor y sobre todo los evangelios, ¿verdad? El evangelio de Cristo concentrado pues en 4 escritos: Mateo, Juan, Lucas, Marcos. Entonces, hoy es un día hermoso, 26 de diciembre, por la gracia de Dios. Yo sé que muchos están de vacaciones, muchos están con su familia, gloria a Dios por eso. Pero siempre este video va a estar para que tú lo veas en el momento que a ti te parezca conveniente. Hoy sigo hablando de los evangelios y hablando de Jesucristo, tan maravilloso tema. La verdad que nuestro Señor es tan vasto, tan hermoso y hay tanto de qué hablar del Señor. Y hoy pues quiero continuar y terminar, ¿saben? Estaba meditando en la palabra del Señor y hablándome el Señor, aún retroalimentando el Señor su palabra maravillosa. Hemos estado hablando sobre los fundamentos. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de los 2 fundamentos? Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito más, terminando sobre la autoridad de Jesús. Dios te bendiga. Gracias por estar hoy con nosotros. Hoy estamos en diferido, pero yo sé que tú vas a ver este video en el momento correcto. Dios te bendiga. Por el momento vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, Padre, por Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y por la sangre de Cristo, que tenemos acceso, libre entrada ante ti, Padre. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo, Padre, que tu misericordia y tu gracia están disponibles para nosotros, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque hoy, Señor amado, tú nos bendices, Señor, y nos das de ti. Padre, en esta hora, Señor, pongo este estudio en tus manos. Padre, que esta palabra nos bendiga hoy, Señor, nos bendiga, nos edifique, nos corrija. Padre Santo, que podamos, Señor, verdaderamente, Señor, ser alimentados con esta palabra. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, por lo tanto, Señor, tú eres el maestro en esta plataforma y te damos a ti el primer lugar, Señor. Seas tú llenando mi boca, Padre, con esta palabra y que sea yo la primera edificada, la primera bendecida con esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, hoy vamos a empezar con esta palabra. Estuvimos hablando sobre los fundamentos. Recuerda que estuvimos hablando de los fundamentos. Es necesario que nosotros seamos edificados en este fundamento. Necesitamos ser edificados porque el fundamento está firme, dice la palabra. El fundamento es firme y el Señor anhela que usted y yo estemos sobre el fundamento correcto, que no seamos como ese hombre insensato, que no tuvo la suficiente inteligencia o sabiduría de Dios para saber edificar su casa sobre la roca. Recordemos que la palabra del Señor nos insta a edificar sobre la roca, porque una garantía que tenemos es que tanto los que estamos fundados sobre la roca, como los que no lo están, vamos a pasar circunstancias difíciles. Nuestra edificación, nuestra vida va a ser puesta a prueba. ¿Saben qué tremendo que cuando la gente que no conoce a Dios viene la prueba y no tienen un fundamento en sus vidas? Es tremendo. ¿Por qué? Porque el estar fundados en Cristo y que nuestra vida esté arraigada en Cristo nos da otro panorama, nos muestra y nos enseña cómo afrontar las tormentas y como dice la palabra, nos trasciende a las alturas de Dios para que como el águila que vuela sobre la tormenta, nosotros también hagamos eso. Pero lo más importante es estar edificado sobre la roca. El apóstol Pablo nos enseña mucho. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. El apóstol Pablo hablaba de que a él se le había dado el ministerio de la gracia, el ministerio de establecer el misterio de todos los siglos que había estado escondido, y es el evangelio de Cristo. Cristo mismo es el evangelio. Entonces el apóstol Pablo decía, a mí se me dio el ser el perito arquitecto de la iglesia, establecer el evangelio de Cristo a todo el mundo.
¿verdad? Mayormente a los gentiles, decía el apóstol Pablo. Pero decía él, el fundamento está firme, el fundamento es Cristo. Nadie puede cambiar el fundamento, dice, pero cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos. ¿Por qué? Porque el fundamento usted no lo puede cambiar, ni yo lo podemos cambiar, ninguno, nadie puede cambiar el fundamento del evangelio. Cuando ya nosotros venimos a Cristo, no podemos poner otro fundamento. El fundamento es Cristo. Él es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice, el cual es Cristo. Y si alguno sobreedifica sobre este fundamento, es importante que aprendamos a saber qué es lo que sobreedificamos. Porque muchos, dice el apóstol Pablo, van a edificar o con oro, otros con plata, con piedras preciosas. Pero también otros van a querer sobreedificar con madera, heno y hojarasca. Pero dice el apóstol Pablo, tenemos que también tener bien claro que la obra de cada uno será manifiesto porque el día lo declarará. El día, ¿qué día? El día de la prueba. El día de la prueba va a declarar con lo que sobreedificamos. ¿Edificamos con nuestras propias fuerzas o edificamos con la gracia y el favor del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos sobre edificando? ¿Oro, plata, piedras preciosas o lo contrario? Madera, hojarasca y hojarasca. Los primeros tres resisten el fuego, pero los otros tres son destruidos con el fuego de la prueba. El fuego establece la prueba, dice, porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algún otro fuere quemada, que será pérdida. Mire esto, qué interesante. Porque si lo que nosotros sobreedificamos, dice, permanece después de la prueba, si permanece, entonces recibirá recompensa. ¿Por qué? Porque el día de la prueba va a venir. El Señor Jesús hablaba de vientos, ríos, tempestad. El tiempo de la prueba va a venir, el día de la prueba. Pero todo depende, no solamente primero el fundamento, segundo lo que sobreedificamos. Porque o es derribado. Recuerda una cosa. Mira, aquí es bien interesante. Jesucristo primero hace una diferencia entre los que edifican sobre roca y los que edifican sobre la arena. Mire, eso ya está claro. Que el que edificó sobre la arena, definitivamente se lo va a llevar el río, literal. Así como dijo el Señor, ¿verdad? De los dos hombres, del insensato y del hombre sabio, ¿ok? Nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hemos sido llamados al Señor y ahora estamos edificando sobre la roca, ¿verdad? Usted y yo estamos edificando sobre la roca y gloria a Dios por eso, porque entonces Jesucristo a usted y a mí nos llama sabios. ¿Por qué? Porque escogimos la roca como fundamento. Ahora dice el apóstol Pablo, ok, ya escogiste tu fundamento que es Cristo, que es la roca, perfecto. Ahora, de aquí en más, necesitas tomar cuidado de lo que sobreedifica sobre este fundamento. El fundamento es firme. Mire, la prueba, Jesucristo habla de que la prueba, tanto para el sabio como para el necio, es el río, la tormenta, ¿verdad? El río, la tormenta y los vientos, ¿verdad? Eso es tremendo. Ahora, cuando nosotros ya estamos en Cristo, lo que nosotros sobreedificamos va a ser probado por fuego. Así es que usted y yo vamos a elegir qué es lo que sobreedificamos. ¿Qué material vamos a utilizar? ¿Un material que se quema? ¿Un material, estamos trabajando para algo perecedero o estamos trabajando para algo eterno? Mire, la madera, el heno y la hojarasca. La madera a la larga, cuando esté expuesto a lluvias y a fuego, la madera cede. No digamos el heno y la hojarasca se pudre con el agua y arde con el fuego. La madera igual arde con el fuego y con el agua se pudre, ceden.
Entonces la prueba muchas veces, miren, las casas de madera son lindas, preciosas las casas de madera. El problema es cuando se expone al fuego, esa casa queda completamente destruida. Pero hay otros tres materiales que el apóstol Pablo habla, que es el oro, que es la plata y las piedras preciosas. Recordemos que en los proverbios nos habla tanto de las piedras preciosas que hablan de que son la sabiduría, son la fe, son la paz de Dios, la inteligencia. El apóstol Pablo habla de que la sabiduría se compara a las piedras preciosas y aún sobrepasa a las piedras preciosas. Pero aquí lo compara con piedras preciosas, con la plata. Dice que la sabiduría tenemos que buscarla más que la plata. El oro, dice, habla de que la inteligencia, la honra, la prudencia, todo eso se compara solamente con el oro, con las piedras preciosas. Entonces, aquí está hablando de que si usted y yo buscamos la sabiduría de Dios para edificar sobre el fundamento que ya está puesto, nuestra obra permanecerá. Jesucristo dijo, si están unidos a mí lo pueden todo, pero separados de mí, nada podemos hacer. Tenemos que permanecer. Por eso Jesucristo dice, el que permanece en mí, ese lleva fruto, permanecer. Aquí la sustancia de la enseñanza es aprender a permanecer. Porque lo que nosotros utilicemos para edificar, eso nos va a hacer permanecer. ¿Se da cuenta? Si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, si nosotros buscamos la inteligencia de Dios, su presencia, que su espíritu esté en nosotros, eso es lo que equivale al oro, la plata y las piedras preciosas. Todo lo que viene de Dios, que nosotros edifiquemos en la voluntad de Dios, que nuestra vida esté fundada en la voluntad de Dios, que nosotros cada día vayamos edificando nuestra vida en la palabra, siendo guiada por el Espíritu, con la fe de Dios, con la sabiduría de Dios. Si nosotros optamos por eso como hijos de Dios, optamos a edificar con oro, plata y piedras preciosas, nuestra edificación permanecerá y dice, y recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. ¿Qué es? Cuando yo vengo, ya estando en el fundamento de Cristo, estamos hablando que ya salimos del hombre sabio y del insensato. Ahora estamos hablando de los hombres sabios, de lo que Jesús llama sabios, usted y yo, ya que estamos en el fundamento que es Cristo. Ahora que ya estamos en el fundamento que es Cristo, empezamos a edificar. Ahora usted y yo tenemos que tener cuidado de lo que edificamos. Entonces, dentro de los que edificamos sobre la roca, existen dos tipos de personas, dos tipos de hijos de Dios. Escuche eso, dos tipos de hijos de Dios. Los que toman el oro, la plata y las piedras preciosas para edificar, y aquellos que toman madera, que toman heno y hojarasca. Mire cómo se divide. Tremendo, porque el heno, la madera y la hojarasca representan cosas perecederas, obras de la carne, obras de mi propia vida. Si yo edifico conforme a mi voluntad, si yo edifico mi vida si yo vivo mi vida, como a mí se me antoja, no siendo guiada por la palabra de Dios. Si yo vivo mi vida, ¿verdad? Si yo le sirvo a Dios bajo mis propios términos, porque yo creo, yo espero, yo esto, cuando yo gobierna mi vida y yo estoy edificando mi vida sobre el fundamento, mire que es el mismo fundamento, pero lo que yo estoy poniendo sobre este fundamento va a ser probado igualmente por fuego, pero puede ser quemado, porque las obras del hombre, la justicia del hombre, primero no obra la justicia de Dios, y la justicia del hombre, dice la palabra de Dios, que es como trapo de inmundicia. Eso no permanece, eso lo detesta Dios, nuestra propia justicia. Por eso tenemos que entender que no se trata de mi propia justicia, no se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo considero, yo voy a servir a Dios así y así porque así es. No. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a conocer nuestro propósito. Tenemos que aprender a conocer nuestro propósito. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en mi propósito, yo voy a ser funcional en el reino de Dios.
Pero si yo no estoy en mi propósito, sino que estoy en mi propia manera de pensar, no estoy dejando que la palabra de Dios sea mi manual de vida, no estoy dejando que el Espíritu Santo sea quien me guíe, entonces significa que estoy edificando sobre piedras preciosas. No estoy en mi propósito y puedo hacer muchas cosas fuera del propósito que Dios tiene para mí. Pero no va a servir de nada porque va a ser quemado, porque no va a permanecer. Nadie puede permanecer si no es en el propósito de Dios, en el propósito que Dios tiene para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Por eso es importante. Hoy escuchaba, a un par de días escuchaba algo, decía una hermana que nosotros tenemos que ser hijos de Dios VIP. Wow, ¿cómo es eso VIP? Me dice, ve hombres de valor, que sepamos quiénes somos, nuestro valor, con identidad. Un hijo de Dios que sabe para qué está aquí en la tierra, sabe lo que Dios piensa de él. Un hijo de Dios que sabe su lugar en el reino. Y P, con propósito, en el propósito de Dios. Cuando usted y yo estamos en el propósito de Dios, hermano, hermana, verdaderamente vamos a ser funcionales en el reino, vamos a ser funcionales en nuestra vida, vamos a ser victoriosos en todo lo que emprendamos y más aún vamos a permanecer. Pero si yo estoy fuera de mi propósito, si yo no conozco mi lugar en el reino, si yo no valoro la sangre de Cristo sobre mí, voy a estar edificando sobre el fundamento, pero con madera, con heno y hojarasca. Y cuando venga el fuego de la prueba, hermano y hermana, esto va a ser quemado. ¿Por qué? Porque lo hicimos en nuestras fuerzas, porque se hace fuera de la voluntad de Dios, porque no se hizo con material firme del reino. Tenemos que traer material del reino, oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Miren, qué interesante es esto. Porque el oro, la plata y piedras preciosas estamos hablando de esencia de reino. Pero cuando hablamos de madera, heno y hojarasca estamos hablando de naturaleza humana, de lo natural. Cuando edificamos en lo natural, madera, heno, hojarasca, eso es lo que está sembrado, arraigado a la tierra. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas, esas son hechas del cielo. Son producto hecho del cielo, no nace de la tierra, sino del cielo. Se encuentran en la tierra, escuche esto, se encuentran en la tierra, pero son producidas en el reino. Entonces, es material del reino. Usted decide, usted y yo tenemos que decidir con qué material edificamos sobre el fundamento que está firme. Y esto es material del reino o material de lo natural o de la tierra. Así es que es importante esto, pero mire esto, dice, si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Y será perdida, pues no será perdida, pero dice, el empero será salvo más, así como por fuego. Y esto es importante porque esto me da a entender que muchas veces, como decía Jesús, lo principal que estemos en el fundamento, pero eso es lo esencial, estar en el fundamento que es Cristo, el fundamento que es la roca, pero también es importante lo que sobreedificamos. ¿Por qué? Porque el que su obra sea quemada, su edificio va a ser quemado por el fuego, será una pérdida, pero él dice, será salvo más así por fuego. Significa, esto está hablando de la prueba que viene para el mundo, fuego, la gran tribulación. Miren, muchas personas, y esto lo sabemos, hay una iglesia que está siendo consagrada. La iglesia consagrada es la que está edificando con oro, con plata y con piedras preciosas. Esa es la iglesia consagrada, pero hay otra parte de la iglesia que está edificando con madera, con heno y con hojarasca. Y esta lamentablemente se va a quedar para la gran tribulación. La iglesia que se está purificando, la iglesia que se está consagrando, va a ser arrebatada para Dios, para su Hijo y para Dios. Pero la iglesia que no se quiere consagrar, va a ser salvo, dice. ¿Por qué? Porque su fundamento es Cristo, pero lo que ha edificado no es el material del cielo que consagra. Dice, el empero será salvo, más así como por fuego.
Dice, vas a ser salvo, pero vas a tener que ser lavadas. Tus ropas van a tener que ser lavadas en la gran tribulación. Y yo sé que usted y yo no queremos eso. O sea, hoy la enseñanza de hoy es, mire, de veras, ya que estás en el fundamento que es Cristo, ten cuidado de lo que sobreedificas. Es importante que tengas cuidado de lo que edificas. Ya sea, toma el reino, echa mano de la vida eterna, así dice el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna. Y tomemos material del reino, oro, plata y piedras preciosas. Y mire, tenemos al Espíritu Santo. Él es el que distribuye los recursos del reino. Él es Dios con nosotros. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Así es que unámonos al Espíritu Santo. Seamos amigos extraordinarios del Espíritu Santo. Mantengamos comunión con el Espíritu Santo porque Él es el que da los recursos del reino para que usted y yo edifiquemos con oro, con plata y con piedras preciosas. Porque unidos a Él tenemos acceso al reino, pero separados de Él nada podemos hacer y obviamente no podemos permanecer. Mire, el 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Lo que le estoy diciendo, Cristo va a ser manifestado. Usted decide, usted y yo vamos a decidir si vamos a ser hallados en alabanza y gloria y honra para el Señor o vamos a ser quedados. ¿Por qué? Por lo que hemos sobreedificado. Así es que es importante. Mire, genuinamente, sumamente, una decisión de vida o muerte, el fundamento que usted escoja. Y una vez que ya hemos escogido la roca como fundamento, ahora es importante lo que sobreedificamos. Importante, ¿para qué? Para que cuando sea aprobada nuestra edificación, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo fuere manifestado. Recordemos que el fundamento fue dado por los apóstoles y profetas y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Pero segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Escuche, todos los que estamos en el fundamento de Dios tenemos que tener este sello. Y este sello nos tiene que identificar. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para que usted y yo sepamos cómo sobreedificar, necesitamos tener este sello. Apartarnos de la iniquidad, apartarnos de todo lo que desagrada a Dios. Tenemos que apartarnos de todo, de no seguir lo que el mundo sigue. Tenemos que guardar nuestra santidad, tenemos que trabajar con nuestra santidad. ¿Saben? La santidad tenemos que trabajarla. El Señor ya nos apartó para Él. Tenemos que ahora trabajar para no andar como el mundo anda, no hablar como el mundo habla. Tenemos que guardar, mire, nuestra boca para no hablar como el mundo. Tenemos que guardar nuestros ojos para no ver lo que el mundo ve. Tenemos que guardar nuestros oídos para no escuchar lo que el mundo escucha. Tenemos que guardar nuestras manos para no tocar lo inmundo, para alejarnos del pecado y no hacer lo que el mundo hace. Y guardar nuestros pies para que no corramos a donde el mundo corre, al pecado. Mire, dice que tenemos que apartarnos de la iniquidad porque a santidad nos ha llamado el Señor. Y si usted y yo nos apartamos a la santidad, se desatan del cielo los recursos que necesitamos para edificar sobre este fundamento, oro, plata y piedras preciosas. Y recordemos que lo más importante es esto, permanecer. La permanencia define cuáles son los materiales o recursos con los que hemos sobreedificado, la permanencia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Permanecer, Jesucristo dice, si permanecen en mí, van a llevar fruto. Y mire, me impactó mucho Hebreos 6:1, con esto voy a terminar.
La importancia de tener el fundamento correcto, cuidar lo que edificamos, lo que sobreedificamos, pero también eso nos va a dar una permanencia y eso nos va a dar la opción o la facultad de dar fruto. Hebreos 6.1, voy a leer todo esto, vea esto. Hebreos 6.1 dice, así que dejemos, esta es la versión PDT, la Biblia de Dios para todos. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. Escuche, está así en signos de admiración. Maduremos. La Reina Valera creo que dice avancemos. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó como fundamento. Ya tenemos que, ¿cómo nos vamos a quedar solo con el fundamento? Tenemos que sobreedificar. ¿Ve? Dice, al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Fundamento. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fundamento. Gloria a Dios por el fundamento de la palabra. Y si Dios lo permite, dice, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. ¿Por qué? Porque a medida de que nosotros crecemos y maduramos, el Señor nos da opción a enseñanzas más avanzadas. Nos da acceso a las enseñanzas del reino. Nos da acceso a los secretos del reino. Por eso es importante que avancemos con los recursos del reino para saber cómo sobreedificamos. Pero mire esto, dice... Verso 4. Es imposible que los que deciden separarse del camino de Dios vuelvan otra vez a él. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. Ellos participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que están por venir. Cuando se separan del camino de Dios, están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Miren, qué tremendo es esto, qué tremendo, porque si ya conociendo a Cristo, está diciendo que es imposible, pero mire, los que deciden, esto es tan importante esta palabra, los que deciden separarse del camino. Muchos hablan de que si se pierde o no se pierde la salvación y eso no es la discusión. Aquí lo que yo estoy viendo es que es imposible que los que deciden separarse, miren, tomar una decisión así es lo más terrible que usted y yo podemos tener. Decidir apartarnos del camino de Dios. Mire, hay muchas cosas que se hacen en ignorancia, hay muchas cosas que se hacen en inmadurez, por falta de madurez. Pero decidir, aquí está hablando de gente que no solo participaron del Espíritu Santo, disfrutaron del mensaje de Dios, del excelente mensaje de Dios, saborearon los poderes del mundo venidero y decidieron separarse de Dios. Esto dice que no puede ser crucificado Cristo otra vez, por ellos lo están crucificando y lo peor, lo exponen a la burla. ¿Sabe por qué? Porque el mundo dice, ese era el que hablaba tal, esa era la que hablaba tanto de Cristo y aún hizo milagros y ahora se está separando. ¿Saben de quién se burlan? De Cristo. ¿Por qué? Porque lo que sobreedificaron no fue oro, plata o piedras preciosas. Se quedaron con el fundamento y edificaron a pesar de que saborearon del reino, a pesar de que saborearon de lo que Dios tenía del evangelio de Cristo. Lo que sobreedificaron no fue con los recursos del reino. Porque mire, da un ejemplo bien interesante. Sigue diciendo el escritor de Hebreos. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia. Se cuida y se siembra en ella. Si produce plantas que den fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y malezas. Corre el riesgo de caer bajo maldición y terminará destruida con fuego. Vea esto. El apóstol está diciendo lo siguiente. Toda la tierra recibe lluvia. Toda la tierra recibe la lluvia. Pero hay tierra que va a producir fruto, ¿sí? Se produce fruto y esta tierra va a traer bendición de Dios, la que produce fruto. Pero hay otro tipo de tierra que por más lluvia que recibe, mire esto, solo va a producir
crecen en ella, dice, espinos y maleza. Y corren el riesgo de estar bajo la maldición de Dios y ser destruidos por el fuego. Escuche esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Permanecer y dar fruto. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el Señor habla de esto que es sumamente importante. Por eso no podemos separarnos del Señor. Perdón, Juan 15. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. ¿Ve la importancia de dar fruto? El que no lleva fruto será quitado. Mire aquí, por más agua que recibió esta tierra, si no da fruto, mire, de nada nos sirve estar recibiendo tanta enseñanza del Señor, recibiendo tanta lluvia del cielo, tanta palabra, si esa palabra no produce en nosotros frutos. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, hazme buena tierra. Yo quiero ser una tierra que da fruto. Purifica mi tierra, sanea mi tierra, Espíritu Santo. Importante que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo que sanee nuestra tierra. Sanearla es cuando la tierra entra en un proceso de sanidad para que esta tierra sea apta para producir. Si su tierra o mi tierra no está en las condiciones correctas para dar frutos, sino que puede dar espinos y malezas, por mucha agua que usted, por mucha palabra que reciba nuestra tierra, nuestra vida, y no damos frutos, ahí hay un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque esa tierra dice que está bajo maldición. Significa que si alguien no produce los frutos del Espíritu, significa que hay algo malo allí. Es una tierra, es una vida que está bajo maldición. Dice, corre riesgo de caer bajo maldición. Por eso es importante que examinemos nuestra vida. Aquí lo figura como tierra. Si tu tierra no está produciendo frutos, si por más cristiano que tú eres hijo de Dios, recibes la palabra, pero tu vida no cambia. Tú no ves frutos, tú sigues siendo la misma amargada de siempre, o el mismo amargado, iracundo, la misma persona mal hablada que hacía 20 años no ha soltado las malas palabras, que no ha soltado el pecado y sigue en el pecado. Gente que tiene años de estar en el evangelio y siguen en adulterio, siguen en fornicación. Gente que ha estado tanto tiempo en el evangelio y su vida no cambia, sigue siendo, ¿sabe cómo son conocidos? El amargado, el iracundo, el mal hablado. La gente se aparta. ¿Por qué? Porque dice que son cristianos y mira cómo vive. Mira, no hay fruto. ¿Y sabe qué hacen? Se burlan del Señor. Se burlan del Señor y eso no lo podemos permitir. Si usted ve su vida que no está produciendo los frutos del Espíritu, mire, la verdad es que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, Padre, algo está pasando. ¿Por qué